estamos viviendo los últimos tiempos, mire hermano, basta nada más con ver los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor para poder entender que sí estamos en los últimos tiempos. Pero entonces dice la Biblia que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Y cuando esta palabra dice confiar en Dios, déjeme decirle, se habla de la fe. Fe es confiar en Dios. Y dice, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. O sea, hay un peligro. Aquellos que dejan de confiar en Dios, hay un peligro. ¿Por qué? Porque pueden quitar la confianza en Dios y confiar en el hombre, confiar en otras situaciones. La misma versión de ese versículo dice, abandonarán la fe. Otra versión de ese versículo dice, renegarán de la fe. Fíjese, imagínese usted que algún día nosotros, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que dejemos de confiar en Dios. Vamos a confiar. Si solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Pero la Biblia dice que esto va a suceder. Así dice la Biblia. Y yo sé que el Señor quiere fortalecernos. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, ayer estábamos hablando de los justos. Y la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos en un evangelio de fe, hermanos. Sinceramente, la fe tiene mucho que ver con nosotros. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y entonces vamos avanzando. Perdóneme, pero necesito ir poniendo algunas bases para platicar de esto. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Seguimos hablando de fe. Nosotros vamos a tener vida eterna porque creemos en la palabra de Dios. Nosotros vamos a tener vida eterna porque confiamos en Dios, porque confiamos en Dios y no en el hombre. Y entonces la misma Biblia nos da una descripción acerca de lo que es la fe. Y usted la sabe, yo la he leído, nos las han explicado, la hemos recibido. Y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A quién esperamos? A Jesucristo. ¿Vemos al Señor Jesucristo? No, no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces quiere decir que con nosotros tenemos fe. Y cada uno de los que estamos acá sentados tenemos niveles distintos de fe. Puede ser de que algún hermano esté lleno de fe el día de hoy y otro hermano esté con un nivel espiritual bajo de fe. Déjeme decirle que nosotros de alguna manera la Biblia nos deja ver de que hay momentos altos en fe y momentos bajos en fe. Por eso es que al apóstol Pedro le dijeron, Pedro, me han pedido para someterte a prueba, te han pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Sí? Y usted creo yo que lo ha vivido. Y entonces la fe, según algunos diccionarios seculares, es tener confianza en Dios. La fe es lo que se puede creer. ¿Sí? Eso es la fe. Voy a ir avanzando, perdónenme. Esto lo platicamos. Y entonces viene un aspecto muy importante. Miren lo que dice el apóstol a través de los romanos. Dice, así que la fe viene por el oír. Ponga atención, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahorita vamos a profundizar acerca de esto. ¿Sí? Pero este versículo es base para que nosotros vayamos comprendiendo la palabra. La fe viene por el oír. Y entonces nosotros nos encontramos con una fe que puede ser perfeccionada, que debe ser perfeccionada. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces quiere decir de que nosotros cuando venimos al evangelio, de alguna manera nosotros empezamos a tener fe en Dios y nos dieron cierta capacidad de fe, y conforme nosotros fuimos avanzando y avanzando en el evangelio, nuestra fe ha ido
siendo perfeccionada, perdone, está siendo perfeccionada. Ayer posiblemente teníamos poca fe y con esa perfección nosotros vamos avanzando y avanzando y avanzando. Dios quiere que tengas más fe. Dios quiere que nosotros evolucionemos en la fe. Y entonces resulta ser de que en la palabra del Señor, pues hay ciertos versículos que nos dejan ver hacia dónde nos va a llevar la fe. Y uno de ellos es este, bueno, casi no se mira el color rojo, dice: y ahora permanecerán, fíjese bien, fíjese el orden, la fe, va a permanecer la esperanza y va a permanecer el amor. Y entonces como hemos sido enseñados, ¿verdad? El orden de los factores altera el producto. Y entonces quiere decir de que con base en este versículo, si nosotros queremos evolucionar para amar a Dios, necesitamos empezar por la fe. Primero es la fe. ¿Y cómo vamos a obtener la fe? Oyendo la palabra. Y entonces dice: permanecen la fe, el inicio, el atrio, la esperanza, el lugar santo, y el amor, el lugar santísimo. Para poder llegar al amor, yo tengo que empezar por la fe, yo tengo que avanzar, ¿sí? Y entonces nosotros ahora, con base en estos dos versículos que leí, este versículo de oír, porque por ahí empieza la fe, más este otro versículo de 1 Corintios, tenemos un esquemita sencillo para poderlo comprender. Véalo por acá, de arriba hacia abajo. Se expone la palabra de Dios. A todos nosotros nos expone la palabra de Dios. Y entonces nosotros activamos nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y empezamos a agarrar amor por la palabra, empezamos a agarrar esa ansiedad por recibir la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, porque vengan los ministros y nos expongan la doctrina, nos profeticen, nos evangelicen, nos pastoreen. Y entonces viene el maestro y con el dedo meñique espiritual nos mete el dedo en el oído para poder destapar nuestros sentidos y empezar a entender la palabra del Señor, porque necesitamos quien nos las explique. Y ahí entran los 5 ministerios. Y entonces se expone la palabra y los oídos empiezan a ser limpiados, los oídos espirituales, y empezamos a evolucionar. Y entonces empezamos a agarrar fe, a tener fe. Empezamos a tener fe. Y nuestra fe se empieza a perfeccionar. Y una vez que empezamos a perfeccionar nuestra fe, a confiar en Dios, a confiar en las promesas que Dios te ha dado a ti, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hay una esperanza, viene la esperanza, esa esperanza que no avergüenza. Y entonces seguimos avanzando y seguimos avanzando hasta que llegamos al amor. Pero mire cuál es el camino. Mire cuál es el camino que debemos de seguir. Déjeme leerle este versículo. Vamos a ver si me ayuda alguien a buscar este versículo. Tal vez el hermano Estuardo dice, este versículo habla de que está en 1 Corintios, pero dice que si yo profetizo, si yo hablo en lenguas, ¿sí?, pero no tengo fe, no soy nada. Mire lo que yo estoy diciendo. Y dice, perdón, ¿qué dice, hermano? Perdona. Ok, perfecto. Entonces quiere decir, hermanos, que la fe sin el amor no es nada. El camino para poder llegar al amor es la fe. Pero si yo no tengo amor, perdóneme, no se puede caminar. Y entonces yo me voy a ir adelantando, ¿sí? Y entonces este esquemita es muy importante para cada uno de nosotros. Estamos hablando
de practicar la fe, de ejercitarnos en la fe. Y ya vamos a llegar a donde quiero llegar, perdonen. Y aquí tengo una pregunta: ¿qué impide que nuestra fe crezca? ¿Qué es lo que impide? Fíjese que le acabo de hablar de un par de versículos, le acabo de hablar de dos cosas muy importantes: oír la palabra del Señor. El oír es muy importante. El que usted venga a la iglesia, el que usted se exponga a la palabra del Señor, el que usted participe de un discipulado, perdóneme, eso va a hacer que usted tenga fe. Eso va a incrementar su fe. Eso lo va a fortalecer espiritualmente hablando. Y entonces, ¿qué impide que nuestra fe crezca? Veamos este esquema. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hay tres aspectos ahí muy importantes. Dice, en un lado colocamos la palabra, en medio el oír y en medio la fe. Y esto nos lleva a nosotros a una parábola. ¿Sí? Usted se recuerda que en los evangelios se describe una parábola en donde se habla del sembrador. Y dice la palabra del Señor de que el sembrador salió con la semilla y empezó a expandirla, empezó a sembrarla. Y parte de esta semilla, dice la palabra del Señor, que cayó junto al camino. Otra semilla cayó entre pedregales. La semilla es la palabra del Señor. Otra parte de esa semilla cayó entre espinos. Y otra parte de esa semilla cayó en buena tierra. Y entonces ustedes analizan este versículo bíblico o estos versículos bíblicos, y el común denominador de estos versículos es que todos escucharon la palabra del Señor. Todos, absolutamente todos la oyeron. Y entonces aquella semilla que cayó junto al camino, dice que oyeron la palabra y no la entendieron. ¿Por qué? Porque no se preocuparon, porque no preguntaron, porque no inquirieron. Y entonces dice que viene el enemigo y arrebata la palabra. Les arrebató la palabra. Y entonces su fe no creció. Aquella semilla que cayó entre pedregales también la escucharon. Y los que escucharon esta palabra dice que la recibieron con gozo. Aquí pues ya hubo un poco más de esfuerzo, la recibimos. Gloria a Dios por la palabra, dijeron. Bendito sea Dios porque nos dieron palabra. Qué linda estuvo la palabra. Me gozo por esa palabra que recibimos. Y entonces dice que tampoco produjo, dice, y entonces viene la aflicción, dice, viene la persecución. Ayer estuvimos hablando de las aflicciones del justo, ¿verdad? Viene la persecución y enseguida tropieza. Es que me va mal, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Entonces vienen las aflicciones y ahogan la palabra, quitan la palabra. Y entonces tampoco se incrementa la fe, porque no actuamos como debíamos actuar. La que cayó entre espinos, dice la palabra del Señor, también la oyeron. Dice, oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Este es otro tipo de situación. A veces nosotros estamos preocupados por lo que está pasando allá afuera. Fíjese que yo conozco personas, hermanos, que solo con el radio encendido viven todo el día, el radio encendido, escuchando noticias. Acaban de atropellar a alguien por allá, asaltaron a fulano de tal a 2 cuadras, hay bombazos allá del otro lado del continente, el ejército salió a la calle, hay paros en la esquina. Pero mire, hermano, se alimenta solo de noticias y noticias, las preocupaciones del mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con qué? ¿Qué estás escuchando? Esas preocupaciones del mundo y esa avaricia por tener más riqueza y más riqueza y más riqueza. Yo no estoy diciendo que la riqueza es mala, pero lo que sentimos en el corazón
Eso cuenta mucho para Dios. ¿En dónde está tu corazón? Y entonces eso viene y ahoga la palabra y la fe pues no crece, no crece. Pero hay un tipo de buena tierra. Y esa buena tierra, dice la palabra del Señor, que oye la palabra y la entiende, la comprende. Y entonces viene Dios y nos permite que demos fruto. Mire qué preciosa su palabra, ¿verdad? Y entonces nos dan un consejo. Cuidaos de lo que oís. Cuidémonos de lo que escuchamos. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? Porque lo que nosotros estamos escuchando puede dañar nuestra fe, puede debilitar nuestra fe. Y entonces el Señor nos empieza a dar ciertos consejos para que nosotros podamos crecer en la fe, para que nosotros podamos avanzar en la fe. Y uno de esos consejos es que seamos prontos para oír. Miren, hermanos, esto no es solo para nosotros los adultos, esto es para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ay, Dios mío, voy a seguir avanzando, perdóneme. Allá en el Cantar de los Cantares hay un versículo, Cantares 2:8, en donde está la iglesia que está enamorada del Señor, en donde está la iglesia que está, oh Dios mío, con un corazón que le palpita y está esperando la venida del Señor. Pero entonces quiere decir de que escuchar la palabra del Señor, fortalecer nuestra fe es muy importante, porque un día va a venir el Señor Jesucristo y va a sonar la trompeta de Dios con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener habilitados nuestros oídos espirituales. Si no los tenemos habilitados, entonces ahí va a haber un problema. Pero nosotros tenemos que ser de los que dicen: oigo la voz de mi amado. Imagínese usted que alguno de nosotros, yo sé que no va a ser así, pero que alguien que estuvo mucho tiempo recibiendo palabras, siendo instruido, congregándose, dejándose pastorear, suene la trompeta y no la escuchamos. Dios guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Pero nosotros somos de los que vamos a oír la voz del amado. ¿Por qué? Porque nos hemos ejercitado en la palabra, porque la fe nos ha incrementado, porque vamos creciendo como hijos espirituales. Y entonces, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Perdón, hermano, ¿usted quiere agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y entonces la Biblia nos sigue explicando acerca de la fe. La Biblia nos sigue enseñando sobre qué es la fe, qué es la fe. Ya vimos un versículo bíblico que es la certeza de lo que no se ve, pero la fe se manifiesta en diferentes cosas, en diferentes situaciones. Veamos una de estas situaciones. Acá dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces quiere decir que la fe es un fruto del Espíritu. Es algo que conforme el desarrollo de tu crecimiento espiritual, de tu evolución en lo espiritual, vas a ir dando frutos de fe. La fe es un fruto. Dice la palabra del Señor que la fe es un escudo. ¿Sí? Por ahí está la armadura de Dios descrita en la palabra. Y entonces cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen los pensamientos adversos del enemigo, esos pensamientos humanos que llegan a nuestra mente, que yo no sirvo para, lo mío no es eso, Dios a mí no me quiere, las promesas que Dios me dio a mí no se van a cumplir. Entonces ahí actúa el escudo de la fe para que nosotros podamos confiar en Él. Entonces la fe es un fruto, la fe es un escudo, la fe es un espíritu.
el espíritu de fe. Nosotros le podemos orar al Señor para que Él envíe un espíritu y nos ministre fe. Un espíritu de fe se pose sobre esta casa, un espíritu de fe se pose sobre cada uno de nosotros. Mire las diferentes maneras de pedirle a Dios para que nos ayude a tener fe. La fe es una ley. No nos vamos a poner a hablar de cada uno de estos aspectos. Solo le estoy diciendo cómo se manifiesta la fe. Por medio de un fruto, por medio de un escudo, por medio de un espíritu, por medio de la ley. Mire este otro. La fe es una puerta de bendición. Es una puerta. Dice, y habiendo llegado, reuniendo la iglesia, relataron todo lo que había hecho Dios con ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe. Hoy Dios quiere abrir la puerta de la fe aquí con nosotros, hermanos. Miren, está tocando. Está abriendo una puerta de fe para nosotros. Y dice, bueno, esto ya lo había dicho, que es un fruto, perdón. Y entonces, hermanos, hay consecuencias que nosotros debemos asumir por la falta de fe. Pedro, yo he pedido para que tu fe no falte. Algunas veces nosotros no creemos en lo que Dios nos ha dicho. Ahí nos falta fe. Pero el Señor intercede por nosotros y entonces hay consecuencias que nosotros debemos afrontar. Hay consecuencias que nosotros debemos asumir si no nos ejercitamos en la fe, si no practicamos la fe. Y una de esas consecuencias es vivir en el desierto. Perdonen, solo estamos exponiendo la palabra del Señor. Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Si no hay fe, estamos en el desierto. Dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Un desierto puede ser cualquier necesidad. Y entonces una persona que está falta de fe, está con poca fe, puede estar atravesando un desierto. Puede estar atravesando una situación muy complicada. Y entonces cuando no hay fe, no hay cómo salir de ese desierto. Y entonces el Señor a nosotros nos recuerda promesas, hermanos, que nos ha dado. Y dice, el Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. Perdónenme, hermanos, perdonen. Dios ya te prometió a ti, me prometió a mí, que va a ir delante de nosotros. Él va delante de nosotros, nosotros vamos caminando y Él va delante de nosotros. En cada una de las pruebas, en cada una de las adversidades. Y nos lleva como un hombre lleva a su hijo. Y yo me pongo a pensar, bueno, yo con mis hijos siempre he tenido el cuidado, y ya de grandes, hermano. Yo tengo una hija de 16 años, mi Limnita, que por ahí me va a estar escuchando. Y miren, hermano, ella ya está grandota. Y para cruzarnos de la calle es como inercia. ¡Pum! Le agarro la mano. Y la llevo, y la gran nenota ahí, caminando, hermano. ¿Por qué? Porque hay un sentido de protección. Porque hay un sentido de cuidado de padre hacia hijo. Así es Dios contigo, así es Dios conmigo. Aunque nosotros no lo veamos, Dios nos está cuidando y nos agarra de la mano y nos va conduciendo por el desierto. Y el diablo lo que hace, hermano, que el Señor lo reprenda, es que estamos atravesando el desierto y Él nos hace pensar de que no hay nadie conmigo, que el pastor no me escucha, que el anciano no me ayuda, que el diácono no aparece, que el hermano amigo no está. Pero por la fe nosotros sabemos de que Dios nos tiene agarrados de la mano.
¿Lo vas a creer? ¿Lo crees? Gloria a Dios por eso. Y entonces, hermanos, la fe es muy importante. Nos tenemos que ejercitar en la fe. Tenemos que caminar en la fe. No nos podemos dar el lujo de dejar de confiar en Dios. No, no podemos hacer eso. Consecuencias de no estar en la fe: estar en el desierto constantemente. Otra consecuencia: vivir siempre en derrota. Mire, hermano, perdóneme. Solo agarramos textos bíblicos para poder explicar, pero esto es Biblia, esto es Biblia, esto es Biblia. ¿Sí? Dice, Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el contexto de este versículo es: algunos confían en carros, en cosas, en situaciones materiales, otros en caballo, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos en Dios. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, hermanos, créame, por favor, créame, que vamos a permanecer en derrota. Sí, hermano, la fe es muy importante. La fe es vital en la vida del cristiano. Decidamos a quién vamos a servir, en quién vamos a confiar, en el hombre o en Dios. Otra consecuencia muy importante: vivir siempre con miedo. Jesús bendito, hermanos. Miren que hay personas que no salen a la calle porque allá afuera están duras las cosas y me puede pasar algo, y tengo miedo de que esto venga a mi vida, y tengo miedo de que aquello pase, y tengo miedo, hermano. Pero Dios ha prometido que nos va a cuidar. Ahora, la prudencia es otra situación, ¿verdad, hermanos? Porque si yo sé que no es prudente pasar por esta cuadra, ¿por qué lo voy a hacer? Mejor me voy por otro lado. Y entonces dice la palabra del Señor: he aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Entonces dice no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. No voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Aunque ejércitos acampen contra mí, no voy a tener miedo. Y fíjese que a la par del miedo viene la tribulación. La tribulación acompaña al miedo. Y dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, fíjese bien, tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando viene la tribulación, lo primero que nosotros hacemos es tener miedo, hermanos. Ay, me va a ir mal. No sé qué voy a hacer, me va a ir mal. Pero Dios dice que no es así. Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, entre más nos enamoremos de Dios, ese miedo se va a ir quitando, va a desaparecer de nosotros. Y aunque estemos atravesando una tribulación, sabemos y confiamos en Dios por medio de la fe de que Él está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra usted? ¿Quién? Y dice la Biblia: y Él les dijo: hombres, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? El tiempo, hermanos. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma. Mira, hermano, cuando uno pone la confianza en el Señor, Él calma las aguas, Él calma las tormentas, Él quita las pruebas. ¿Ok? Otra situación al no tener fe:
Nos sentimos culpables, hermanos. Fíjese que hasta aquí he ido exponiendo versículos bíblicos porque necesito ponerle un ejemplo para saber cómo ejercitar la fe. Ejemplos basados en la Biblia. Ya vamos a llegar ahí, todavía tengo algunos minutitos. Y entonces al no tener fe nosotros empezamos a sentirnos culpables. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no se acuerda de mí. Es que yo le hablo al Señor y no me escucha. Y entonces dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. La sinceridad es muy importante. Y una fe completamente segura, dice esta versión. Seguros de que Dios existe. Limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, dice esta versión. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, hermanos, el Señor nos escucha. Pero cuando nosotros tenemos cosas escondidas allá adentro, la fe se inhabilita y empezamos a sentirnos culpables de muchas cosas. Pero es porque no nos hemos expuesto a la palabra del Señor. Limpios nuestros corazones de la mala conciencia. Por eso es, hermanos, que nosotros nos tenemos que estar lavando constantemente para no sentirnos culpables. Y sigue diciendo la palabra del Señor: a ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Ok? Aquí le expuse unas consecuencias de no tener fe. Y el tema es practicando la fe. Entonces, en los minutos que me quedan, vamos a hablar de algunos personajes que están descritos en la Biblia como héroes de la fe. Fíjese bien, héroes de la fe. Aquí habría que hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros nos consideramos héroes de la fe? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Al menos yo no me considero un héroe de la fe. Pero la Biblia en los Hebreos da un listado de personajes de Dios que fueron héroes de la fe. Eso está escrito en Hebreos capítulo 11. Yo sé que usted lo tiene muy presente. Hebreos capítulo 11, yo lo voy a buscar acá en mi Biblia también. Hay muchos personajes. Ay, Dios mío, se me perdió, perdonen, hermanos. La fe y sus héroes es el título que tiene esta Biblia. Por la fe, por la fe, por la fe. Y entonces nos encontramos nosotros con el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Dice, Abraham, el padre de la fe, tuvo equivocaciones, cometió errores. Mire esto tan tremendo, hermanos, porque un hombre que se ejercitó en la fe, un hombre que de alguna manera es catalogado en la Biblia como el padre de la fe, aquel que llevaba el estandarte de la confianza puesta en Dios, cometió errores. Y entonces el Señor permite que de alguna manera nosotros evolucionemos en la fe, crezcamos en la fe. Y entonces empezamos a ver nosotros situaciones por acá. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Mire, hermano, Abraham era el padre de la fe, tenía una gran fe. Y entonces dice la palabra del Señor que iba llegando a una ciudad, ¿verdad? Y los vieron unos oficiales. Y él le habla a su esposa y le dice: mira, no vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Y en dónde estaba la fe? Si él era el padre de la fe.
Y durante mucho tiempo él estuvo ejercitándose en la fe. Pero ¿qué habrá pasado ahí en ese momento? ¿Por qué le hizo falta la fe a él? ¿Por qué no dijo: yo confío en Dios, Dios me va a librar de esta tribulación, Dios me va a librar de los egipcios, Dios me va a librar de estos oficiales, Dios me va a librar de esto, de este faraón? ¿Por qué? Siendo él el padre de la fe. Eso es lo que a mí me deja, hermanos, es de que todos podemos estar en un momento debilitados en la fe. Entonces necesitamos correr en la fe, necesitamos ejercitar nuestro cuerpo en la fe, necesitamos fortalecer nuestros músculos espirituales en la fe, porque va a llegar un momento en donde nos pueden agarrar cansados, ¿verdad? Y entonces este varón, yo veo en la palabra del Señor de que era un momento en donde no se estaba ejercitando, donde no estaba trabajando en la fe. Fíjese que ejercitarse en la fe, una manera de ejercitarse en la fe, cuando practicamos la fe constantemente, encontramos bendición. Dice la palabra del Señor acá, hermanos, que por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú, aún respecto a las cosas futuras. Una manera de ejercitarnos en la fe es bendiciendo a nuestros hermanos. Cuando yo le digo de buen corazón a mi hermano Vinicio: hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te levante, lo que estoy haciendo yo ahí es ejercitándome en la fe. Pero eso se da cuando yo lo hago de buen corazón, cuando lo hago en un buen sentir, no cuando lo hago de una manera religiosa, solo porque es un fetiche, solo porque es una muleta, solo porque es un decir de nosotros los cristianos. En verdad, yo cuando bendigo a mi hermano lo siento en mi corazón. Solo evalúate. Esto solo es palabra. Pero entonces una manera de podernos ejercitar en la fe es bendecir a nuestros hermanos. El Señor te llamó para un propósito. El Señor te llamó para un objetivo. Y el Señor te quiere bendecir, porque dice la palabra de que bendiciendo a los demás, el Señor nos va a bendecir a nosotros. Una manera de hacer ejercicio es bendiciendo a los demás. Bendigamos a los demás. Entonces quiere decir, perdonen, tomando como base este versículo bíblico, entonces quiere decir de que nadie puede bendecir a otro hermano con una bendición verdadera si no tiene fe. ¿Sí me doy a entender con esto? O sea, yo para poder bendecir a mi hermano tengo que tener fe en Dios de que Dios lo va a bendecir a él. Hermano, primero Dios te va a bendecir. Hermano, Dios te va a bendecir. Pero porque mi fe está puesta en el Señor. Ejercitémonos en la fe, hermanos. Y mire, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a las cosas futuras. Una buena práctica para nosotros los padres de familia debería de ser, hermanos, bendecir a nuestros hijos, ejercitarnos en la fe con nuestros hijos biológicos y con nuestros hijos espirituales. En vez de decirles a nuestros hijos: sos un inútil, decirles: mira, Dios te va a bendecir, vas a ser un gran ministro, vas a ser un gran salmista, vas a ser un gran médico, vas a ser un gran científico, el Señor te va a levantar y te va a llevar a naciones, vas a tener una gran carrera universitaria, vas a ser un hombre de éxito, vas a ser una mujer de éxito, tus hijos van a ser para el Señor. ¿Alguna vez ha bendecido a sus hijos? Mire, sobre cosas futuras, como dice este versículo, bendecir sobre cosas futuras. Jesús bendito. Tiempo. Dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Miren, hermanos,
La alabanza y la adoración son imposibles de llevarlas a cabo si no tenemos fe. Dígame usted, si no tuviéramos fe, ¿por qué estamos cantando? ¿Por qué estamos danzando? Y estamos ahí con todo mi ser, con todo mi ser. ¿Por qué? Porque Dios puso fe en nosotros y le estamos cantando a Dios. Entonces, una manera de ejercitarnos en la fe es alabando a Dios y adorando a Dios, ejercitando la fe, así como Jacob adoró. Ay, Dios mío. Veamos otro aspecto por acá. Por la fe regresaremos a la casa del Padre. Miren, hermanos, esto nos lo tienen que explicar. Hay que explicarlo porque mucha gente incluso no lo cree. Pero nosotros, antes de venir al mundo, dice la palabra del Señor que el Señor nos conoció, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y entonces nosotros, no estaba creada la tierra, no estaba creado el mundo, no había nada acá, y nosotros estábamos allá en la casa del Padre y el Señor nos predestinó para venir acá. Y entonces nosotros, por la fe, empezamos a creer de que el día que dejemos de existir acá, si así lo decide Dios, vamos a regresar a la casa de nuestro papá. Pero eso es un tema para poderlo explicar. Y entonces nosotros encontramos aquí a José y dice: por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Mire pues, José ni siquiera había fallecido, no había fallecido, y empezó a dar instrucciones y le dijo al pueblo: miren, el día que yo muera, yo no quiero que me dejen en Egipto, yo no quiero que me dejen en el mundo, yo quiero que me lleven con ustedes, yo quiero que me saquen de este mundo. Y así fue. José murió y el pueblo de Israel salió de Egipto, y el pueblo de Israel llevaba los huesos de José. Entonces quiere decir, ahorita estamos explicando esto, entonces quiere decir de que en los huesos secos hay un misterio, en los huesos hay un misterio. Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice, bueno, este versículo lo voy a leer rápido, yo sé que usted lo sabe. Ezequiel 37 del 1 al 5 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y el Señor dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Permítame, déjeme explicarlo. Yo puse este versículo bíblico porque resulta ser de que en los huesos habita el espíritu. Y la Biblia dice que cuando nosotros dejemos de existir, el espíritu va a regresar al Padre que lo dio. ¿Sí? Por eso es que Eclesiastés nos dice acá: como no sabes por qué camino el espíritu entra en los huesos, el espíritu está en los huesos. Y entonces, hermanos, estamos hablando ahorita de que nos tenemos que ejercitar entendiendo que regresamos a la casa del Padre con el espíritu. Ay, Dios mío, fíjese que los huesos son el depósito del espíritu. Y a veces nosotros tenemos enfermedades espirituales que nos afectan mucho. Entonces, una manera de poderse ejercitar es permaneciendo en la fe, es sabiendo que nosotros salimos de la casa del Padre y vamos a regresar a la casa del Padre, así como le sucedió a José.
Él tenía la fe, la convicción de que no quería quedarse en este mundo, sino que quería salir de Egipto. Así tenemos que tener nosotros esta convicción. El tiempo me avanza. Veamos una manera de ejercitarnos más. La fe quita el miedo y te aleja del pecado. Mire, dijimos que el perfecto amor echa fuera el temor, pero también la fe nos ayuda. Dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés cuando nació, mire otro héroe de la fe. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron. O sea, ellos estaban ejercitando en la fe, los padres de Moisés estaban ejercitando en la fe. Y vieron las adversidades, dijeron: no, Faraón quiere exterminar a todos los niños. Y ellos no tuvieron miedo porque confiaron en Dios. Déjenme pensar en ese momento. Que ellos dijeron: no, aunque Egipto, aunque el Faraón se levante contra nosotros, yo no voy a temer, yo no voy a tener miedo. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger, el Señor va a cuidar a nuestro bebé, lo vamos a cubrir, lo vamos a proteger. Se les fue el miedo. Entonces quiere decir de que cuando tú y yo estemos pasando por una situación adversa, si nosotros ejercitamos la fe, el miedo se va a ir, el temor se va a ir. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado una promesa, que Él te agarra de la mano derecha, que Él sostiene tu mano y Él va a pelear las batallas por ti, que Él te va a guiar por los valles de sombra, que Él va a atravesar la prueba contigo. ¿Y cómo vamos a creer eso? Por medio de la fe. Se me está terminando el tiempo, Dios mío. Y entonces aquí vemos nosotros que quienes tuvieron fe en este versículo bíblico fueron los padres de Moisés. No fue Moisés, porque Moisés apenas y estaba creciendo, ¿verdad? Y entonces, mire, aquí hay otra situación bien importante que hablar, porque entonces, fíjese que el muchachito había nacido, tenía meses de haber nacido, y lo toman los padres y ven el peligro, dicen: no, nosotros tenemos que proteger a este siervo va a ser un varón de Dios, este siervo va a ser un libertador, este siervo va a hacer proezas en el nombre de Dios, así como están tus hijos hoy. Y entonces viene el padre y los protege, los cubre, los padres de Moisés. Y esa misma fe que ellos tuvieron se la ministraron a ellos. Al estarse ejercitando los padres de Moisés, se la ejercitaron a ellos, se la trasladaron a Moisés. Y entonces viene el Señor, y cuando Moisés crece, hace proezas en el nombre de Dios por la fe. ¿Qué es lo que le estás ministrando a tus hijos? La fe que tú tienes, ministrémosela a nuestros hijos. Y entonces viene Moisés y dice, aquí ya creció Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Usted sabe que Faraón representa al diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces el enemigo nos va a poner a nosotros manjares y nos va a decir, nos va a prometer riquezas, ¿verdad? A cambio de que le sirvamos al mundo. Pero por la fe, nosotros vamos a saber elegir a quién vamos a servir. Y entonces dice que Moisés siguió creciendo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Le quitaron todo lo que tenía en Egipto. Y a él no le importó que le quitaran todo, prefirió buscar al Señor Jesucristo. Y entonces por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, como se mantuvo firme, como viendo al invisible. Señor Jesús. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Mire, no sé si ya lo cansé a usted o qué, pero lo miro serio. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Démosle un aplauso al Señor, hermano.
Y entonces los padres de Moisés, ¿verdad? Cuando él era pequeño no temieron y lo cubrieron, guardaron la fe. Moisés cuando creció le ministraron esa fe y activó su fe, y el temor tampoco estaba en Moisés. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros ministremos a nuestros hijos biológicos, que nosotros ministremos a los hijos espirituales y los ministremos con la fe, ¿sí? Para que no hayan temores, para que no hayan miedos en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros encontramos en la Biblia un pie de imprenta en donde se manifiesta que nosotros podemos heredarle la fe a nuestros hijos. Fíjese bien, podemos heredarle la fe a nuestros hijos. Y yo sé que usted se maneja la Biblia. Yo sé que ahorita usted ya se trasladó a este versículo. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos acá cómo es que la fe se traslada de una generación a otra generación. ¿Quieres dejarle algo bonito a tus hijos? Mira, yo no estoy diciendo de que pues el Señor te va a llevar, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Ahí sí que eso Dios lo decide. Pero yo lo que estoy diciendo es de que es bueno que nosotros heredemos a nuestros hijos, pero es mejor que nosotros heredemos cosas espirituales a nuestros hijos. ¿Qué mejor que dejarles a Cristo en el corazón a nuestros hijos? ¿Qué mejor que heredarles a nuestros hijos una fe sana? La fe hacia Dios. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor herencia que esa? Quedan 2 minutos. La fe trae conocimiento, dice. Mira cómo es esto. ¿No entendías algo? ¿No comprendías algo? Si te estás activando en la fe, si estás ejercitando la fe, entonces la fe te va a traer conocimiento. Y entonces dice, por la fe sabemos que Dios creó el mundo. Y solo ese pedacito voy a leer. Por la fe sabemos que Dios creó el mundo. La fe trae conocimiento. La fe trae sabiduría. La fe trae entendimiento. El mismo versículo dice, por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios. Bueno, hermano, yo cierro esta máquina. Y entonces, hermanos, el Señor quiere activarte, el Señor quiere, ¿cómo te digo? Ejercitarnos en la fe. El Señor quiere que confiemos en Dios. La palabra se ha expuesto, la palabra se expuso. Y a mí me gusta mucho decirlo, pero resulta ser, hermano, de que para nosotros activar nuestra fe necesitamos tener un esfuerzo. Fíjese que ya estaba Naamán con lepra, estaba lleno de pecado, tenía mucha lepra. Y de alguna manera él empezó a tener fe y dijo, no, yo sé que hay un medio para poder curarme. Yo sé que hay una posibilidad para poder quitarme la lepra de encima. Y entonces viene su siervo, perdóneme, un siervo utilizado por Dios, no con una jerarquía muy alta, sino era alguien que trabajaba en la casa de un general. Y le habla y le dice, yo conozco a alguien que te puede quitar el pecado. Yo conozco a alguien que te puede limpiar. Y Naamán agarra interés y dice, ¿y quién es ese alguien? ¿En dónde está ese alguien? Y le dice, fíjate que en tal ciudad allá por Tlaxcala está el profeta Eliseo, un hombre de Dios, un varón de Dios que puede orar por ti y te puede sanar. Y entonces va Naamán y dice, yo voy a ir a buscarlo, yo voy a ir a conocerlo, yo quiero ir con él. Y se va para Tlaxcala, y al llegar él esperaba encontrarse con el profeta de Dios.
Y Eliseo se entera de que iba alguien, un general, a conocerlo, un general a buscarlo. Y Eliseo le dice a su pequeñito, a su siervo: ve y atiéndelo. Y entonces va el siervo pequeño y lo atiende. Y Naamán se queda sorprendido y dice: yo esperaba que el apóstol de Dios, el profeta de Dios, el megapastor de Dios viniera y orara por mí. Pero recordemos de que no es el megapóstol, no es el megapastor, no es el profeta, es Dios el que utiliza vasos. Y entonces Dios hoy está utilizando vasos aquí en esta iglesia. Está utilizando a sus pastores, está utilizando a los ministros. Así es que no me mires a mí, yo solo soy un vaso en las manos de Dios. Y entonces va ese siervo y le habla, le dice: mira, para que se te quite el pecado tienes que ir y sumergirte 7 veces en el Jordán. Y entonces él dice: bueno, pero ¿cómo me voy a sumergir yo a ese río tan sucio? Pero se recordó de la fe y hubo un esfuerzo de él. Activó su fe y hubo un esfuerzo y se encaminó al Jordán. Hoy, en este momento, el Señor quiere activar tu fe. El Señor quiere que tú incrementes tu fe. Y como le pasó a Naamán, el Señor te lo expone a ti. Si tú quieres activar tu fe, haz un acto de fe. Levántate de tu silla y camina hacia el altar. El que siente en su corazón eso, venga, vamos a orar. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al hermano del teclado que me ayude a ministrar con el teclado. Y le voy a pedir a los hermanos, como lo hemos venido haciendo, que me ayuden. Vamos a orar. Yo solo te pido que no mires al hombre. Yo solo te pido que no mires al que está acá. Mira a Dios que te está hablando. Porque yo, sinceramente, yo no puedo hacer nada. Yo no soy más que un ser humano. Pero Dios es el que reparte dones. Dios es el que abre puertas. Dios es el que hace que empieces a fructificar. Dios es el que te habilita en la fe. Dice un canto que sin fe mueve la mano de Dios, dice. Y dice: todo es posible si puedes creer. Y ese todo es posible es porque hay fe de por medio. Fe es tener la confianza en Dios. ¿Confías en Dios? ¿Quieres confiar en Dios? ¿Quieres decirle hoy en la mañana: Señor, yo quiero confiar en ti, Señor? Yo no quiero poner mi confianza en el hombre. Incrementa mi fe. Señor, yo quiero creer en las promesas que tú me has dado en esos momentos difíciles. Háblale, abre tu boca. Abre tu boca, porque es una comunión directa de ti hacia Dios, de ti hacia Dios, de ti hacia Dios. Oye bien, todo es posible, dice. Todo es posible si confías en Dios. Dile: Señor, yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero creer en las promesas que tú me has dado, Señor. Bendito Dios, queremos creer en ti, Señor. Oh, Señor, intercede, Señor, para con el Padre. Incrementa nuestra fe, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Danos fe, Señor, para creer en ti, Señor, para creer en las promesas, para caminar en este evangelio, Señor. Ayúdanos a caminar en este evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús.
Te lo suplicamos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Fortalécenos en la fe. Misericordia te pedimos, Señor. Que sea hecho conforme a tu voluntad, Señor. Que las promesas que tú nos has dado, Señor, sean sí y amén. Conforme a nuestra fe, Señor. Por medio de la fe trae sanidades. Por medio de la fe trae restauración. Por medio de la fe, Señor, trae confianza. Por medio de la fe, Señor, danos la certeza de que tú nos puedes cambiar. Por medio de la fe, ayúdanos a ministrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por medio de la fe, atamos a nuestras generaciones a los pies del Señor Jesucristo. Por medio de la fe nosotros creemos que nuestra casa será salva, Señor. Por medio de tu palabra nosotros creemos, Señor, de que este estado va a ser conquistado para Cristo, de que tu palabra se va a predicar, que la luz va a brillar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Por la fe nosotros creemos, Señor, de que tú nos vas a respaldar, que tú nos vas a dar de tu unción. Por la fe nosotros creemos de que cuando se acerque alguien necesitado a nosotros, le vamos a hablar y va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Por la fe nosotros creemos de que Dios está levantando un ejército en este lugar. Por la fe nosotros creemos de que de acá van a brotar ministros, predicadores. Por la fe nosotros creemos que el don de enseñanza se va a manifestar en este lugar. Por la fe nosotros creemos de que van a venir ciegos espirituales y Dios les va a devolver la vista. Por la fe nosotros creemos que van a venir enfermos y van a ser sanados. Por la fe nosotros creemos, Señor, de que muchas generaciones te van a alabar y te van a adorar. Por la fe, Señor, nosotros creemos que en este lugar se va a levantar un cántico nuevo a ti. Por la fe nosotros creemos, Señor, que te vamos a alabar, que vamos a levantar nuestras manos y te vamos a adorar, que vamos a proclamar tu nombre, Señor. Por la fe nosotros creemos que este lugar será una casa de restauración, será una luz, Señor, para todo el que quiera acercarse. Solo créelo, solo créelo. Por la fe nosotros creemos de que Dios te está llamando hoy a ser parte de este ejército, a ser parte, Señor, de este pueblo que va a ir sembrando la palabra, que va a ir sembrando la semilla. Por la fe nosotros creemos de que Dios va a incrementar el amor que hay en ti. Por la fe nosotros creemos de que Dios va a traer sanidad a nuestros pensamientos. Por la fe nosotros creemos de que Dios nos va a dar seguridad. Por la fe creemos de que Dios nos llevará a una nueva dimensión. Por la fe nosotros creemos, Señor Jesús, que te veremos, que te abrazaremos, que nos recostaremos en tu pecho. Por la fe nosotros creemos que veremos al Padre y le diremos: papaíto lindo, cuánto quise abrazarte, Señor, cuánto he querido besarte, Señor. Oh, bendito Dios, te adoramos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, que sea sellada esta palabra en cada corazón. La atesoramos, Señor, la atesoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre, bendito es tu nombre. Gracias,
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dámosle palmas al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. Damos gracias al Señor por la palabra, por su siervo. Si nuestros hermanos servidores nos pueden apoyar poniendo los tableros, por favor. Y todos están invitados a poder pasar a servirse un desayuno. Las hermanas también hoy han preparado algo. Entonces todos están invitados, por favor. Amén. Y solo necesitamos mover un vehículo. Es un Volkswagen. Hermanos, necesitamos mover un vehículo para ver de quién será el vehículo. Un Vento blanco. Un vehículo. ¿De quién es? Solo muevan un poquito. Amén, hermanos, pueden pasar entonces, pueden pasar a servirse, por favor, y luego pues vamos a ocupar las sillas y creo que luego las regresamos a su lugar. Tenemos 25 minutos para un desayuno y luego vamos a iniciar nuestro servicio.